Se acercaron a nosotros pidiéndonos una copia digital de los dos escenarios que hemos hecho, que son la biblioteca y el hall, para poder utilizar la nueva tecnología de video LED wall para, imagínate que tienes uno de los protagonistas, por lo que sea, le ha pillado un confinamiento en Canadá, tienen que hacer un plano porque lo necesitan para montaje, nosotros podemos mandar esta escena a un estudio de Canadá que tenga este mismo sistema y podrían incluso rodar allí. Ha sido como un proyecto de testeo, para poder testear si todo eso es factible ahora mismo o no. La técnica no es nueva, la retroproyección se lleva usando desde mediados del siglo pasado. Lo que sí es nuevo es la tecnología que hay detrás. O sea, ahora mismo somos capaces de sincronizar el movimiento de la cámara y elementos como el foco con lo que realmente se está proyectando detrás. Entonces nos permite que la cámara se mueva y el escenario pues vaya acorde a ese movimiento. Eso es algo que no se podía hacer. Antes de llegar aquí hemos tenido que hacer un desarrollo o un estudio previo. Por ejemplo, el director de fotos ha tenido que sentar con un iluminador de 3D para poner las luces dentro del hábitat de esta secuencia virtual. Tienes unas herramientas que no las tendrías en un set de rodaje propiamente o en un exterior, ¿no? Y casi la técnica es la que tiene que sujetar a esa parte creativa de lo que tú quieras desarrollar aquí dentro, ¿no? Cuando te enfrentas a un escaneo, como nos hemos enfrentado a miles en películas de efectos, tienes dos opciones. Tú te puedes quedar con la textura que has capturado en el escaneo del set, o puede ser, como el caso en el que estamos, que necesites hacer una limpieza de esas texturas para luego que te permita reiluminar por encima. Entonces lo que se hace es estudiar el escenario para ver qué elementos hay repetitivos, pues como en el caso que hemos trabajado, las ventanas, puertas. Entonces de eso se modela un asset o dos, a lo mejor para dar variedad, y luego lo que se hace es recomponerlo todo como un Lego. La postproducción se va comiendo partes per se del propio rodaje, ¿no? La parte de rodaje tiene que contar con postproducción para saber afrontar y cómo rodar, estos planos. Es una de las mayores ventajas que tiene esto. O sea, no solo porque si sale bien de rodaje los costes de postproducción pues pueden disminuir bastante según qué casos, también es mucho más gratificante para el director, para el director de la pieza, como el director de fotografía, incluso los actores, el no estar contra un fondo verde. Aquí por lo menos sí tienes una referencia y puedes reaccionar a cosas que estén pasando en el escenario. O sea, en la prueba que hemos hecho nosotros el escenario no está animado, pero podía pasar algo, ahí se puede abrir una ventana, se puede abrir una puerta, puede entrar un personaje digital. Las técnicas que usamos son muy similares a las que usamos para postpro, lo único que tienes que tenerlas antes. Aunque ellos trabajen por delante, digamos que tengo un montón de margen yo de ajustar cosas y la verdad que funciona muy bien, ¿no? Es muy versátil. Son otras herramientas, pero simplemente es traducirlo. Estamos en un híbrido extraño, ¿no? Porque tenemos gente de distintos backgrounds, algunos de programación, efectos visuales, videojuegos y cine convencional, entonces seguramente ahí es donde más se requiere una comunicación constante entre las distintas personas, porque a lo mejor hay cosas que sabemos hacer más o menos parecidas, pero tenemos un idioma distinto, una jerga distinta. Para mí, la persona que ha estado trabajando la luz del 3D era como mi jefe eléctrico. Tenía un jefe eléctrico en el set poniéndome luces físicas y otra persona me ponía luces virtuales. Está diciendo, oye, pues necesito este foco de esta manera o que nos dé estos kilovatios, de luz, y también, claro, la otra parte tiene que entender el lenguaje, del director de foto, ¿no? Yo ahora mismo lo que haría sería empezar a diseñar los decorados de la serie partiendo de esto. O sea, probablemente haría los decorados en 3D, los vería aquí y luego los construiría. Tú puedes destruir un decorado, crear una explosión en cierto set y a lo mejor rodar un flashback previo a esa explosión en este decorado virtual, ¿no? Sobre todo lo que me plantea a mí son cuestiones relativas a la capacidad imaginativa que podemos ofrecer ahora, ¿no? La experiencia del equipo técnico y el artístico en estos 2 días ha sido, pues francamente, muy buena. Creo que esta aventura que hemos hecho entre varias personas implicadas, varias empresas, ha sido una experiencia conjunta muy positiva y ahí sí que veo que es una experiencia muy valiosa, ¿no? Lo que hemos sacado de aquí.